Buenas tardes a todos. Bueno, de parte del Colegio Internacional de Profesores de Cosmobiología, tenemos el honor de tener con nosotros al profesor Miguel Aranda, que nos va a presentar el tema de los Reyes Magos. Y bueno, es un tema muy interesante. Y bueno, dar la bienvenida a todos y espero que hayan pasado unas felices fiestas pasadas. Y adelante, Miguel. Muy bien, bueno, entonces tenemos esta plática el día de hoy relacionada con los Reyes Magos, pero sin embargo el tema de los Reyes Magos está pues ligado de manera muy íntima a la famosa estrella de Belén, y es un tema más relacionado con la situación astrológica, la estrella de Belén. Entonces vamos a tratar de avanzar un poquito sobre estas dos situaciones. Los Reyes Magos son realmente una alegoría, pues son una tradición que nos viene de la Biblia. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que solo hay un evangelista que menciona los Reyes Magos. Es San Mateo. Es el único que nos reporta estos tres personajes. De hecho, ni siquiera nos dice que sean tres. Nos dice que hubo algunos magos que llegaron de Oriente. Vamos a ver ahorita la cita. Y aquí vemos a Mateo precisamente relacionado de acuerdo con los signos fijos de la astrología, con el ángel, ven, con el signo de Acuario. Aquí lo tenemos precisamente en este icono del evangelista con el ángel, tal como se le relaciona astrológicamente con este signo fijo. Y él es el único, decíamos, que nos habla de estos personajes. Vamos a ver cómo nos lo presenta Mateo. ¿Qué nos dice? Nos dice aquí en el capítulo 2, versículo 1, dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Como vemos, jamás nos habla de la cantidad de magos, simplemente dice unos magos, preguntando, versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque pues le hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces aquí, en esta pequeña cita bíblica, es donde encontramos la referencia de los magos. Solo un evangelista los menciona, dice que son magos, se habla en plural, no nos dice cuántos, y nos habla de que ellos llegaron ahí porque vieron una estrella en el oriente y vienen a buscarlo. Bien. Más adelante, en el versículo 9, dice que ya escucharon a Herodes, que les dijo que no sabía nada precisamente, pero que sin embargo la estrella los estaba guiando y se detuvo sobre donde estaba el niño. Bien, son las únicas citas que tenemos respecto a estos personajes en toda la Biblia. Aquí hay una situación pues que nos deja un poquito limitados respecto a hablar al respecto del tema, porque como decimos, ok, si es la única cita que tenemos autorizada, dijéramos, respecto a estos personajes, pues todo lo demás, inclusive esta misma cita, sin exagerar, pues también resultan más dentro del ámbito de la leyenda. Pudiera ser que Mateo lo que está buscando es, dijéramos, darle validez, pues, a ese nacimiento como el nacimiento de un personaje muy importante para la religión o para lo que él quiere fundamentar. Y pues, qué mejor manera de darle validez si ha sido reconocido por estos personajes o por personajes importantes, como lo dicen, estos magos de Oriente, conocedores de las estrellas. Entonces, ¿hasta qué punto es una necesidad de darle autenticidad a ese Jesús simbólico de la Biblia, o darle una autenticidad histórica, siendo que Mateo pues viene escribiendo el Evangelio muchos años después de la desaparición física de Jesús? En fin, es una mera suposición. Vamos a buscar, pues vamos a indagar un poquito más a fondo a ver a dónde nos lleva esta investigación respecto a los famosos magos. Más adelante nos habla precisamente de los regalos. Dice, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
Según algunos teóricos, el hecho de que hayan sido 3 regalos, pues eventualmente dio origen a la leyenda de que fueron tres magos. Ya sabemos que era más de uno, puesto que el término que utiliza Mateo es plural. Y después en el versículo 11 nos habla de 3 regalos, oro, incienso y mirra. Estos regalos sabemos simbólicamente que tienen una representación. Existen 2 versiones al menos de este simbolismo. No digo que sean las únicas, seguramente habrá muchas más. En la interpretación, dijéramos, oficial, por llamarlo de alguna manera, en la interpretación oficial de estos regalos, nos hablan de que el oro hablaba precisamente de la parte real, de la parte de los reyes. El oro, pues obviamente era un metal, o es un metal muy valioso, que nos habla precisamente de la realeza del personaje, o sea, solo los reyes podían ser poseedores de este tipo de riqueza y por lo tanto nos habla de que es un regalo que indica realeza. El incienso de la realeza humana, dijéramos, realeza en el plano material, en el plano terrestre. El incienso que se ofrecía a los dioses, pues entonces representaba la parte divina, la parte elevada, ese elemento que se utiliza precisamente para ofrecer a las divinidades. Entonces ahí representa pues la realeza humana, la realeza divina. Y por último, la mirra. La mirra es un elemento muy interesante que era utilizado en aquella época para el embalsamamiento de cadáveres. Luego entonces de alguna manera lo representa también la parte mortal. Pues bien, es una interpretación que se ha dado respecto a estos regalos. Ya en la interpretación esotérica que nos presenta el doctor Laferrière, nos habla precisamente él de que el oro representaría el proceso alquímico, es decir, que estos regalos representan 3 grandes ciencias en las cuales se basó pues la misión de este niño, del niño Jesús. El oro representando la alquimia, la ciencia de la alquimia, que vendría precisamente de la parte arábiga, puesto que precisamente el término alquimia tiene que ver con los árabes, es un término árabe. Esta tierra negra, que es el significado de la palabra alquimia, pero que representa precisamente la transmutación, el oro. El incienso nos sabe el maestro Laferrière que representaría la ciencia de arriba, entonces la ciencia de los astros, la astrología, y por último la mirra que representaría la magia. Entonces vemos pues que tenemos la ciencia de abajo, la ciencia humana que es la alquimia, el ser humano es el que es capaz de realizar el proceso alquímico dentro de ese crisol que es su propio cuerpo. Posteriormente la ciencia de arriba, sobre la cual no tenemos nosotros control, podemos interpretarla, mas no podemos hacer más allá de eso, o sea, no podemos controlar esos impulsos de arriba, puesto que son precisamente de las decisiones del cielo, ¿ven? Representado por el incienso, lo de arriba. Y por último, la mirra, que representa, nos habla el maestro Laferrière, que la mirra representa la magia, esta otra ciencia que de alguna manera nos sirve para enlazar lo de abajo con lo de arriba. Entonces tenemos 3 ciencias, la ciencia de abajo, la humana, la ciencia de arriba, celeste, representada por el incienso y la astrología, y la mirra, que es esa ciencia que nos permitiría en algún momento sí poder hacer algo con esos impulsos de arriba y poder también transmutarlos. Entonces ahí tenemos pues la ciencia de abajo, la ciencia de arriba y la ciencia que enlaza el mundo humano con el mundo divino. Un poquito el simbolismo, 2 interpretaciones del simbolismo de los regalos que hicieron los magos ante el niño Jesús de acuerdo con la tradición bíblica. Pero aquí vamos a ver que, como comentaba, solo Mateo nos habla de estos magos, no precisa jamás sus nombres, no dice que fuesen reyes y tampoco dice que fueran 3. Como vemos, habla en plural, ¿sí? No dice cómo se llamaban, no dice que fueran 3, no, simplemente habla de magos, no habla de reyes. Después esa idea de reyes se va dando precisamente porque los regalos que llevaban, pues eran regalos ostentosos, eran regalos caros, o sea, el oro, el incienso que como digo era reservado precisamente para el uso sacerdotal y la mirra que también era utilizada para
esos sacerdotes que se ocupaban de embalsamar a los muertos en el Egipto antiguo. Entonces, bien, vemos cómo una pequeña parte o una pequeña cita de un evangelista, pues se ha convertido en toda una leyenda en la que ya tenemos inclusive nombres, edades, cantidades, orígenes. Simplemente él dice que de Oriente, pero ya sabemos que vinieron de 3 diferentes reinos y demás. En fin, vamos a ver un poquito más de lo que se ha ido acumulando en toda esta leyenda a lo largo de la historia. Y no solo eso, vamos a meternos en terrenos un poquito distintos, ya que esta es nuestra única cita, dijéramos, aceptada desde el ángulo de la religión católica respecto a los famosos magos. Pues vamos además que el término mago ya para esa época estaba bastante mal visto, o sea, se consideraba más bien del tipo hechicero, sobre todo en la zona de Judea. Sin embargo, el hecho de que los traiga de Oriente en su cuento, en su narración, pues les da cierta autoridad, ya que los magos de Oriente seguían siendo muy respetados, inclusive en aquella época, mientras que los magos que conocían acá en la Palestina, pues eran considerados más bien de tipo de hechiceros. Y esta palabra magi, que sería en el griego magi, pues representaba a los sabios de las antiguas culturas de Oriente. Entonces, por eso él los hace traer de Oriente para que la palabra mago tenga un poquito de más valor, de más peso, puesto que acá en Palestina ya no eran considerados más que hechiceros o brujos, y que inclusive están también muy criticados por ahí en otras partes de la Biblia. Bien. Entonces, vemos ya históricamente que fue hasta el siglo III cuando se estableció que pudieran ser reyes. Hasta entonces se les empezó a dar la categoría de reyes, ya que hasta entonces, debido a sus regalos, como decía, que eran cosas que pudieran resultar muy valiosas, pues se consideraba que tendrían que ser personas que tenían esa posibilidad de poder regalar, no solo tener, sino hasta regalar estos presentes. Y claro, al principio solo se les consideraba como personas pudientes, como personas con autoridad, con capacidad. Bien pudieron haber sido comerciantes, pero hasta el siglo III ya se les empieza a dar la categoría de reyes, hasta el siglo III después de Cristo. Entonces vemos cómo va evolucionando este concepto de estos personajes y ahora ya los consideramos reyes a partir del siglo III. Obviamente en todos estos siglos, pues ahora ya los consideramos como parte inseparable esa realeza de su concepto de magos, que es el único que nos presenta Mateo. Bien, también en ese siglo es cuando se establece que fueron 3, ¿sí? Uno puede ser por el regalo, ¿sí? Que los 3 regalos que menciona Mateo, pero hasta entonces, antes del siglo III, encontramos dibujos con 2, 3 y hasta 4 magos, y en la iglesia ortodoxa siria y la iglesia apostólica armenia se aseguraban que eran 12, que no es nada raro, puesto que es un simbolismo muy característico de Jesús, alrededor de Jesús, precisamente por considerarse una especie de héroe solar. Bueno, pues entonces se le va a reunir siempre o asociar siempre con todo este tema de los famosos 12, los 12 signos, los 12 apóstoles o las 12 tribus de Israel. Entonces no es raro pues que tengamos aquí el número de 12 también a los reyes en algún momento de la historia, y que en algunas iglesias se les siga considerando en ese número y no solo los 3 que nosotros acostumbramos acá en Occidente a reconocer como los famosos reyes, ¿sí? Respecto a los nombres, sí, que obviamente todos los hemos escuchado alguna vez, aparecen por primera vez en un mosaico de San Apolinar el Nuevo, ¿sí? En Rávena, Italia, que data del siglo VI. En estos se les distingue ataviados al modo persa, con los gorros persas y sus nombres escritos encima, y representan diferentes edades. Además, es otro tema que empieza a resultar también común entre los reyes. Si nosotros nos fijamos en las imágenes que he puesto y en las que pondré más adelante, se darán cuenta de que aparecen en 3 diferentes edades. Uno es muy anciano, ya es grande, que luego dicen por ahí tenía 60 años. Digo, ah, caray, bueno, pues para la época seguramente era muy anciano. Otro de mediana edad, se supone que alrededor de 40 años, y uno muy joven, que supuestamente estaría representado por un personaje de 20 años. Entonces vemos también eso que vamos a analizar un poquito más adelante respecto a las edades de los reyes,
y después hasta se les va dando un origen específico de qué reinos venían. ¿Sí? Entonces, como decíamos, fueron desarrollando características distintas en la tradición cristiana y se mencionaban estas 3 edades: el adulto, 3 edades del hombre adulto, es decir, 3 edades de personas, los 3 adultos, pero en diferentes etapas. Como lo vemos aquí en esta imagen, vemos el que está más cercano, ya con una avanzada calvicie, con la barba blanca, el cabello también gris. Después el del medio con su barba aún bien coloreada, de edad mediana, como decíamos, posteriormente se le daría la edad de 40, y el que está de pie, el rey que representa precisamente a África, puesto que también van a presentar áreas geográficas y culturales, y en ocasiones inclusive otras cosas, pues lo vemos imberbe, lo vemos joven, y como decíamos, se van avanzando a lo largo de la historia, se va avanzando en esta caracterización de los reyes hasta que empiezan a definirse de manera muy clara. Como decimos, no proviene precisamente de la época del evangelista, puesto que el evangelista ni siquiera menciona el número, ni los nombres, ni las edades. Pero ya vemos cómo a lo largo de la historia se van definiendo todos estos caracteres, sus orígenes, el que son reyes, que tienen diferentes edades, y en fin, vamos a ver más fuentes también. Vamos a ver cómo como que tuvieron que pasar varios siglos hasta que en el siglo XV apareciera ya Baltasar como un personaje de raza negra, ¿sí? Y cómo también representaban diferentes edades y las 3 razas que eran conocidas en aquella época, en el siglo XV, en la Edad Media. Las 3 razas que eran conocidas, pues debido precisamente a la unión, bueno, al contacto que existían entre estos 3 continentes: Europa, Asia y África. Entonces, desde el siglo XV, cuando se van definiendo como los conocemos ahora. ¿Sí? En este choque carnal de la raza europea, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos, por eso se le empieza a definir ya como una persona de raza negra. Y aquí lo vemos también en las imágenes, ya fijándonos un poquito más, nos damos cuenta nuevamente de las 3 edades, las 3 razas y los diferentes orígenes, pues, de estos personajes, pues, básicamente mitológicos, pues, porque ya la forma en que se empiezan a definir, pues, es más mitológica que dijéramos, histórica. No existen datos históricos de todo esto, sino que se fue definiendo eventualmente a lo largo de los siglos. Bien, también aquí tenemos en esta otra obra del siglo XIV, en la Capilla de la Arena, pintada por Giotto en 1305, Gaspar se le representa viejo, como decíamos, es el mayor, normalmente con la barba blanca, como lo veíamos, y es el que entrega el oro. Ahora ya sabemos inclusive qué entregó cada uno, inclusive se dice que Gaspar fue el primero en acercarse. ¿Sí? Gaspar sería pues rey de Tarso, tierra de comerciantes, decíamos que eran gentes pudientes, no necesariamente reyes, pero al menos sí, por los regalos se supone que serían gentes con una gran capacidad adquisitiva, en la costa mediterránea de Turquía, en Tarso, y el primero en la fila para arrodillarse ante Cristo. Ya se empieza a definir, decíamos, inclusive en qué orden se acercaron. Melchor lo representan como de mediana edad. Esta es la representación de esta Capilla de la Arena que mencionábamos, de Giotto. Se representa de mediana edad y es el que ofrece el incienso, y él viene de Arabia. Y Baltasar nos representa como un hombre joven. Aquí aún no vemos en 1300 que aparezca todavía de tez oscura, pero sí se ve muy joven. Y como dicen, muy a menudo y cada vez más se va representado como el rey de la raza negra, que él lleva la mirra de la parte de Yemen, del sur, de este reino de Saba de la antigüedad. Aquí los vemos pues en ese orden: Gaspar adelante entregando el oro, Melchor de mediana edad un poco más atrás, y Baltasar se ve de repente aquí en esta imagen de la Capilla de la Arena, se ve bastante joven, inclusive que aún no ha acabado de su desarrollo de estatura, por ejemplo, se le ve bajito también. Entonces, bien, ahí es como se va formando pues toda esta imagen de los reyes
a través de la historia y a través de la religión. Como decíamos, sus edades se daban 60, 40 y 20 respectivamente, y sus orígenes geográficos fueron muy variables. Poco a poco se decía que Baltasar provenía cada vez más de Etiopía o de Yemen, como decíamos, otras partes de África, y estaba representado obviamente como una persona de esta parte africana, con esa tez oscura y muy joven. Bien, entonces, más o menos es lo que tenemos aquí respecto a los reyes, pero hay más fuentes que avalan un poquito todo esto. Vamos a ver. Existen otras fuentes en estos, que estas que tenemos de los evangelios canónicos. Y los 4 evangelios de la Biblia son conocidos como evangelios canónicos, que supuestamente cuando se establecieron los textos que habrían de integrar este libro sagrado, pues fueron elegidos porque se consideraron que eran congruentes, que más o menos hablaban de lo mismo, aunque algunos hablan un poquito distinto. Por ejemplo, Lucas no habla mucho de la infancia de Jesús, prácticamente. De hecho, el único que habla un poco de la infancia es Mateo del nacimiento y Lucas de la infancia. Pero los otros dos, ni Marcos ni Juan, hablan nada de la infancia de Jesús. Y el Evangelio de Juan, pues siempre un poquito más esotérico, más misterioso, y los otros 3 van más o menos en la misma línea, al menos en la parte adulta de Jesús, y narran más o menos los mismos eventos. Entonces, debido a esto fue que fueron elegidos como canónicos y el resto de ellos fue desechado. Pero evangelios hay muchos, actualmente conocidos como apócrifos, y esta palabra apócrifos, que viene del griego y que significa los evangelios escondidos u ocultos. De hecho, algunos han sido descubiertos hasta épocas recientes, y algunos son de dudosa procedencia, algunos se les denomina protoevangelios, y no necesariamente evangelios terminados, en fin, sino que algunas narraciones. Existe el evangelio de Magdalena, el evangelio de Pedro, de Tomás, en fin, existen diferentes narraciones, pero algunas muy fantasiosas. Vamos a ver un poquito de todo esto, porque hay un evangelio que no es tan antiguo, pero que parece ser basado en fuentes más antiguas, que nos habla precisamente de la infancia de Jesús y que habla en mucho más detalle de los famosos reyes. Es el Evangelio Armenio de la Infancia. Parece ser, como decíamos, una recopilación muy reciente de otros evangelios, tan reciente como el siglo XIII o XIV, ¿sí? Pero da muchos datos sobre estos magos. O sea, tampoco es que haya sido escrito en el siglo XIX, por ejemplo. No sé si es un evangelio antiguo o al menos basado en textos antiguos. Parece haber sido resguardado por ciertos monjes por mucho tiempo, se fue transcribiendo, a lo mejor se perdieron las versiones más antiguas. El análisis del evangelio parece mostrar que sí tiene mucha relación con la forma armenia de la escritura en aquel tiempo, en fin. Y es el evangelio que más habla respecto a los Reyes Magos, por eso lo voy a tomar como referencia, aunque también poniendo esa cita respecto a la duda histórica que pueda tener, ya que es de épocas mucho más recientes. Pero bien, este es el evangelio que más nos narra algo respecto a los famosos reyes. Vamos a ver qué nos dice este evangelio armenio de la infancia. No es el único evangelio de la infancia, está el evangelio árabe de la infancia, que habla también un poquito de los reyes. Inclusive te les comento una anécdota de ese otro evangelio árabe. Del evangelio armenio nos encontramos con esto. Nos habla precisamente de que seguían escondidos en esa famosa caverna, donde está el pesebre y demás, donde guardabas a los animales, ¿sí? Y escondidos. ¿Por qué estaban escondidos? Aquí no nos explica muy bien por qué estamos en el capítulo 11, versículo 1, nos dice que seguían escondidos, y que al cabo de 3 días, y ya nos da una fecha inclusive, de acuerdo con el calendario hebreo, que correspondería al 9 de enero, no al 6 como nos acostumbramos a celebrarlo nosotros actualmente. Dice aquí que los magos del oriente que habían salido de su país hacía 9 meses, o sea, nos está hablando de que ya esos magos tenían 9 meses de peregrinación, y llevaban además consigo un ejército numeroso, y llegaron a la ciudad de Jerusalén. Numeroso en términos de la época, o sea, bastante protección que ellos llevaban para hacer el peregrinaje. Nos habla de varios, de 4 ejércitos muy grandes, perdón, de 3 ejércitos muy grandes, puesto que nos habla aquí ya de los 3 reyes con nombres y todo. Vamos a seguir adelante y ver qué más nos dice este primer versículo, que es muy amplio, y ya nos da los nombres. Aquí los menciona como Melcón, rey de los persas; el segundo, Aspar, rey de los indios; y el tercero, Baltasar, rey de los árabes.
¿sí? Y aquí vemos inclusive que nos menciona que el mayor es Melcón, o Melchor, como lo conocemos nosotros, y que sería el más anciano, mientras que nosotros habíamos visto que era Gaspar. En fin, en eso siempre hay discrepancias. Y ya nos dice su origen, uno de Persia, otro de la India y otro de Arabia. Aquí nos habla de un rey africano, propiamente, ¿sí? Puesto que ninguna de estas zonas se encuentran en la zona del África Negra. Bien, y además llevaban a sus jefes, que eran número de 12, o sea que cada uno llevaba 4 jefes del ejército, jefes más aparte las tropas. Entonces vemos que era un contingente bastante grande. Tropas de caballería que los acompañaban, 12,000 hombres, 4,000 de cada reino. Entonces vemos que eran, pues realmente más parecía una invasión que una visita a encontrar a un nuevo rey. Y como nos dice, todas se han llegado por orden de Dios, de la tierra de los magos, su patria, situada en las regiones de Oriente. Entonces vemos cómo esta narración es un poquito más amplia, ya nos dio los nombres, ya nos dijo que eran 3, entonces no sabemos hasta qué punto estas mezclas evangélicas de diferentes evangelios, algunos aceptados por la iglesia y otros no, fueron dando origen a todo lo que conocemos ahora de alguna manera. Bien, seguimos adelante, seguimos dentro del mismo evangelio armenio de la infancia, en este mismo versículo donde nos dice, una vez que el ángel hubo anunciado a la Virgen María su maternidad, se marchó, llevado por el Espíritu Santo, y fue a advertir a los reyes que fuesen a dar al niño recién nacido. Entonces vemos cómo aquí nos habla, no de una estrella, sino del mismo ángel que anunció a María su maternidad, fue el que les fue a avisar a los reyes y que ellos habían tomado la decisión de reunirse en algún sitio. Obviamente Persia y Arabia no están tan lejos, pero la India sí está un poquito más distante, entonces habría que esperar a que llegara este ejército desde la India para juntarse los 3 y avanzar. Pero aquí ya también más adelante nos habla de la estrella que les precedía, que fue la que los condujo con sus tropas, aunque no fueron avisados por la estrella, fueron avisados por el ángel. Y insiste en que habían sido 9 meses de viaje para llegar. Posiblemente esto esté relacionado precisamente con el periodo de gestación, para que ellos llegaran precisamente al nacimiento, pero se habían llevado 9 meses el viaje. Hay otro evangelio, les decía yo, el evangelio árabe de la infancia, donde menciona que habrían visto la estrella en el momento del nacimiento y que a pesar de eso habrían llevado muy poco tiempo en trasladarse, pues unos pocos días de diciembre a enero para trasladarse. En el evangelio árabe de la infancia menciona que tomaron la decisión de salir apenas al día siguiente de haber visto la estrella, que supuestamente anunciaría el nacimiento, y que en pocos días habrían llegado. Además, en el evangelio árabe de la infancia nos dice que habían sido hijos de los reyes, y no los reyes en sí, sino los hijos representantes los que habían ido a esta adoración. Bien, diferentes versiones, diferentes fuentes. Ya en el versículo 17, entonces otra vez nos vuelve a hablar, ahora sí nos habla de Gaspar, rey de la India, que llevaba, ahora no nos habla de un solo regalo, sino de varios regalos, nardo, cinamomo, canela, incienso y otras esencias olorosas, aunque todas parece ser que Gaspar está relacionado con el incienso. Aquí nos habla de varios regalos que fue entregado por este rey. Después Baltasar de Arabia, que llevaba, también nos habla de varios regalos, oro, plata, piedras preciosas, perlas finas y zafiros de gran precio. Y Melcón, o Melchor como lo conocemos nosotros, rey de Persia, presentando la mirra, aloa, muselina, púrpura y cintas de lino. Vemos cómo aquí nos habla ya de diferentes regalos de cada uno de los reyes. En el Evangelio árabe de la infancia hay una anécdota muy interesante, me parece hasta curiosa, porque dice en el Evangelio árabe de los reyes que a cambio de los regalos, es mucho más sucinto ese otro evangelio, no es tan detallado. Sí dice que llegaron, sí dice que entregaron regalos, pero también menciona algo, menciona que a cambio de esos regalos, la Virgen les entrega un pañal del niño. Jamás se especifica en qué condiciones iba el pañal, bueno, pero sabemos para qué son los pañales de los niños. Entonces, ellos se iban ese pañal como una reliquia muy importante y al llegar a sus países, echan el pañal al fuego como una especie de ofrenda a los dioses. Bueno, ellos a través de este tipo de ofrendas
de fuego adoraban a sus dioses y como lo hacían inclusive también en Israel, también el famoso holocausto, esa entrega de los animales al fuego para que fueran una ofrenda a Dios. Y sin embargo, ese pañal, en vez de quemarse, mencionan ellos que termina muy limpio, termina muy blanco y un poco más rígido. Mencionan que se hace un poco más duro con el fuego y que ellos lo toman como un símbolo de que, pues siendo un pañal que ha sido purificado ante el fuego, pero que domina sobre el fuego, puesto que sobrevivió a él, pues que es un Dios más poderoso, pues que los dioses a los que ellos adoraban. Entonces, esa es la anécdota que se menciona por ahí en otro evangelio y que ya no incluí porque ya estaba muy extensa la presentación, pero que vale la pena tomar en cuenta y se pueden encontrar los evangelios apócrifos, se pueden conseguir sin problemas. Este es el de el evangelio árabe de la infancia, se puede consultar por ahí también en la red. Entonces no hay problema para conseguir todas estas fuentes y verificarlas. Con esto terminamos pues la historia de los reyes. Este es el famoso cuadro donde decíamos que aparecen este mosaico, donde aparecen los tres reyes con sus nombres y con en diferentes edades y con esos gorros persas que ya mencionábamos al principio. Entonces esta es la que nos faltaba para mostrar un poco de la iconografía de los reyes magos. Hasta aquí los datos que tenemos sobre estos tres sabios de Oriente. Como decíamos, otros evangelios y protoevangelios dan más o menos los mismos datos y aquí comienza la etapa interpretativa. Sin embargo, bien, siendo que ese es el poco material que tenemos respecto a los reyes, pero siendo también que los reyes están íntimamente relacionados con lo que es la estrella de Belén, vamos a meternos ahora un poquito al tema de la famosa estrella de Belén, a ver por dónde nos lleva esto y las interpretaciones que han dado a lo largo de la historia. Esto sí puede ser un poquito más extenso, pero también más astrológico, y creo que puede ser muy útil y relacionado precisamente con estos tres personajes. ¿Sí? En ambos evangelios decíamos uno canónico y el otro apócrifo, en el cual en la historia esta palabra apócrifa que decíamos quiere decir oculto o escondido, ahora ya se interpreta como dudoso. ¿Sí? Cuando leemos apócrifos, vemos como que es un texto que es dudoso o que es falso. En fin, pero que no es el sentido original de la palabra. Entonces, pero en ambos se habla de una estrella. Y esa estrella la ha venido investigando al menos desde la época de Kepler, quien afirmaba que había sido un cometa. Pues desde el siglo XVI más o menos estamos nosotros tratando de interpretar de qué se trata esta famosa estrella. Vamos a ver algunas posibilidades de la famosa estrella que guió a los reyes. Nos decía pues que Kepler mencionaba que había sido un cometa. Algunos candidatos para la famosa estrella, el cometa Halley, se puede tomar en cuenta como uno de los posibles, pues que debió haberse observado cerca del año 12 antes de Cristo. Pero es una fecha muy temprana para fijar el nacimiento de Jesús. Todos los historiadores lo han fijado alrededor del 4 o 6 antes de Cristo. Sabemos que no fue en el año 0, eso lo sabemos actualmente, históricamente no coinciden las fechas, por temas de que el año 0 Herodes ya no vivía y supuestamente Jesús habría nacido durante el periodo del reinado de Herodes, entonces tuvo que haber sido antes de la muerte de Herodes, entonces lo ubicamos por ahí del 4 al 6, 7 antes de Cristo, o sea, no muy lejos, pero tampoco en el año 0. El año 2 es muy temprano para poder pensar que haya sido en esa época el nacimiento. Y como no hay registro de otros cometas brillantes en años cercanos, dijéramos del 12 al año 0 o al año 7 o 6, que es más o menos cuando ubicamos la fecha del posible nacimiento de Jesús, pues no se piensa que pueda ser realmente un cometa. Otras posibilidades, debido a las citas que encontramos en la Biblia, en otros evangelios apócrifos, y debido precisamente a que los astrónomos chinos llevaban un registro muy detallado de todo lo que veían en el cielo en aquella época, entonces otros mencionan que pudo haber sido una estrella nova, y sabemos que los chinos la registraron entre los años 5 y 4 antes de Cristo en la zona entre las estrellas Alfa y Beta de Capricornio, de la constelación de Capricornio, las dos estrellas más brillantes de Capricornio, el Alfa y la Beta, y en esa zona ubicaron ellos una estrella nova.
Las estrellas novas no es otra cosa que la explosión de una estrella que llegó a su fin, una estrella que consumió todo su combustible, de repente explota con un brillo muy intenso y por lo tanto una estrella que para nosotros parecía muy pequeñita o que tiene un brillo muy constante, de repente incrementa de manera importante su brillo y pues en la antigüedad se les llamaban estrellas nuevas. No es que sean nuevas, probablemente no las alcanzábamos a ver porque eran muy tenues o aunque las veíamos, pues no brillaban tanto y de repente empiezan a brillar mucho. Esto dura un tiempo y después esa luz ya desaparece, puesto que la estrella ya llegó a su fin. Entonces, por eso se les denomina estrellas novas. Sabemos que hubo esta, pero hay un pequeño problema con esta teoría. Actualmente, debido a nuestros avances tecnológicos, podemos encontrar residuos de esas explosiones a pesar de que ya no veamos su luz. Dejan un remanente material por ahí y las observaciones actuales no han encontrado en esta zona que mencionaban los chinos ningún resto de esta famosa nova. Entonces, bueno, pues algunos descartan esa idea de que pudiera haber sido esta estrella nova, pero algo registraron los chinos en esa zona y bueno, da que pensar un poquito al respecto. Hay una segunda teoría, cometa o estrella nova. Vamos a ver más teorías. Vamos a empezar a entrar precisamente en el ámbito astrológico. Entonces vamos a entrar un poquito más a esto. Conjunciones planetarias. Bien. Tenemos que en el año 6 a.C., más o menos una fecha que podemos suponer fue más o menos el nacimiento, hubo una triple conjunción de Marte, Júpiter y Saturno muy cerca de la estrella Alriccia, que es una estrella muy importante al principio de la constelación de Piscis. ¿Sí? Entonces, cerca de esa estrella hubo esta triple conjunción. Sí, pero sin embargo, estos planetas no se acercaron tanto como para parecer una sola estrella. Vamos a analizar, de hecho, la carta de esta conjunción. Tenemos algunas cartas por aquí para abarcar precisamente el área astrológica de manera importante. Aquí tenemos la carta de esa época en el signo de Piscis, que supuestamente en aquella época las constelaciones, bueno, no supuestamente, sabemos que en aquella época las constelaciones y los signos coincidían bastante, hace 2000 años. Entonces tenemos aquí a Júpiter, Marte, Saturno, inclusive la Luna. Urano no es tan visible. Y aparece esta triple conjunción, ¿sí? Por la misma velocidad de Marte, pues esta conjunción no pudo haber durado mucho tiempo. Y vemos cómo, si bien Saturno y Marte están muy juntos, Júpiter no lo está tanto. Más adelante, unos días después, la Luna se habría salido de ahí, ¿de acuerdo? Se habría avanzado hacia Aries, Marte habría avanzado un poquito más hacia Júpiter, se vería la siguiente conjunción entre Marte y Júpiter. Una conjunción interesante, solo que hay un pequeño detalle. Todos los magos dicen que vieron la estrella en el oriente, y como nosotros vemos aquí, esta conjunción se verá visto en el occidente. Entonces, bueno, como que esta conjunción no nos checa mucho, ni por fechas, a lo mejor sí, no era muy relevante porque no estaban tan juntos como para confundirse uno con el otro y hacer una estrella más brillante, un cuerpo más brillante en el cielo. Y además se veían en occidente, no en oriente, como vemos aquí por la misma posición del Sol, pues estas estrellas se van a ver precisamente cuando el Sol se oculte. Esto es, se van a ver del lado occidental, no del lado oriental. Bien, entonces, bueno, con esto sí, esta sí creo que la podemos desechar. No creemos que esta sea una posible interpretación de la estrella de Belén. Bien. Sin embargo, el 12 de agosto del año 2 antes de Cristo, los dos planetas que brillan más como estrellas en la noche, Venus y Júpiter, eso sí, emergieron al amanecer, eso sí, en el horizonte este, eso sí, emergieron en esa época en el horizonte este, en una conjunción tan próxima que parecían confundirse, es decir, se convertían en una sola estrella, de tal manera que el ojo humano no lo pudiera separar. Vamos a verla en una carta también. Y aquí tenemos cómo Marte y Júpiter a 25 grados de Cáncer están completamente pegados. Sí están en el este, puesto que aquí vemos el Sol que ya salió en esta carta, pero que si lo bajamos un poquito el Sol, pues se verían precisamente al amanecer, un poquito antes de que amaneciera, habrían aparecido esta conjunción y estaban muy cercanas. Sin embargo, sabemos astronómicamente que el hecho de que estén en una conjunción exacta no implica que se vean juntas.
puesto que tienen latitudes distintas. Entonces me dediqué a investigar un poco la latitud en esta fecha y encontramos que no solo la longitud, que es exactamente igual, 25 grados de Cáncer, en este caso por unos pocos minutos, 3 minutos de diferencia, pero igual unas horas antes pudo haber estado más cercano a Venus, pero unas horas después pudo haber estado más cercano a Venus. Sin embargo, lo quise hacer cerca del amanecer, puesto que es cuando sería visible. Ya más adelante, en el transcurso del día, cuando Venus alcance completamente a Júpiter, probablemente unas 5 o 6 horas después, pues ya no sería visible la conjunción porque el Sol estaría ya muy elevado. Pero vemos la latitud, ya no, por longitud están muy cerca. Por latitud, aquí las tenemos ya con datos más precisos en esta tabla, y vemos que la latitud 1 a 0 grados 43, otro a 0 grados 38 minutos, estaban muy cercanos tanto en longitud como latitud, como para confundirse ambos planetas con una sola estrella, es decir, las dos estrellas más brillantes en el cielo, los dos planetas, Marte, Venus y Júpiter, se juntaron tanto que parecían una sola estrella. Pues bueno, es un candidato interesante para la famosa estrella de Belén. Y esta nos la muestra, decíamos, el año 2 antes de Cristo. Bien, el 12 de agosto. Pero pues también no sabemos exactamente si ese sería el momento en que ellos empezaron su peregrinaje, en fin, pero podría ser una de las indicaciones. Sin embargo, lo que dice Mateo nos lleva un poquito más allá. ¿Cómo está eso de que la estrella los iba guiando y luego que se detuvo y todos esos detalles? Y vamos a ver un poquito más adelante qué encontramos en este sentido. Ok, veamos estas latitudes y longitudes muy cercanas. Como lo dice, el hecho de que se vieran juntas era una visión impresionante y muy rara, y coincide con las fechas que muy posiblemente haya nacido Jesús. Además, el fenómeno en la constelación de Leo, ¿okay? Símbolo de realeza, poder. Entonces, para los astrólogos, una interpretación pudo haber sido esa, y pudo haber sido el significado del nacimiento de un nuevo rey. Ok, sí lo podemos entender por el signo de Leo. Y en un poquito de esta visión, de esta posibilidad de que pudiera haber sido la estrella de Belén, esta conjunción tan importante en esa época. Bien. Sí está sobre los cielos de Oriente, como decíamos, se presenta los cielos, porque así lo dice la narración. Dice, pero los sabios afirman que la estrella que han visto en el Oriente iba delante de ellos y Belén está al occidente. Entonces, ahí ya empezamos a tener algún problema. ¿Sí? Vamos a ver. Lo que pasa es esto. Si yo quiero orientarme con una estrella hacia el norte, pues sé para dónde está el norte y camino hacia el norte, pero si la estrella está al oeste, ¿cómo va a guiar al este? Ese es el problema. Vamos a ver. Nos dice este autor que mientras Venus permanece, ok, Venus se va junto con el Sol, se adelantan pues porque Venus siempre está muy cercano al Sol, y permanece junto al Sol, en este caso en Oriente. Júpiter se separa y en los siguientes meses se va elevando sobre los cielos, cruza el medio cielo en su fase de oposición, cuando el Sol hace la oposición con Júpiter, y se desplaza hacia el occidente. ¿Sí? Entonces vemos cómo al principio Júpiter parece avanzar un poquito hacia el oriente. Entonces, bueno, eso puede ser una interpretación, que se hubieran fijado en Júpiter y cómo avanzaba hacia el oriente, y por eso fueron llevados hacia allá. Sí, esto es que los magos, que además siempre han sido considerados como grandes sabios, siguieron no una estrella, sino una carta astrológica, es decir, siguieron los movimientos del planeta hasta Belén, y entendiéndolo esto como un horóscopo que había predicho el nacimiento de un Mesías. Entonces, bueno, es una interpretación interesante el hecho de ya seguir el paso del planeta posterior a la conjunción y seguirlo como la estrella guía. Es una interpretación tal vez un poquito más precisa, y ya no estaríamos hablando de una estrella en especial, sino de un acontecimiento celeste que en aquel momento, pero no, obviamente, era considerado estrella. Ellos no sabían todavía sabían que se movían. Les daban la característica de deidades en algunas culturas, sobre todo acá en Persia, en Arabia. Se les daba ya se les consideraba pues morada de los dioses a estos planetas, a estas estrellas que se movían, los famosos errantes de los griegos, planetes, donde nos viene la palabra, los que andan deambulando en el cielo. Entonces ellos siguieron
a Júpiter moviéndose en ese sentido hacia el oriente, y tal vez eso los haya guiado más la interpretación de una carta que una estrella que realmente se estuviera moviendo, que sí se mueve, pero a ritmos estelares, obviamente, muy despacio. O sea, si una estrella se mueve es un planeta, porque las estrellas son fijas y esas no se mueven. Bien, por último vamos a ver una teoría desarrollada a fines del siglo XX por este astrónomo Michael Molnar, en la cual él hace un análisis un poquito más a fondo de todo este tema de la famosa estrella de Belén. Muy interesante, por cierto, porque él menciona ya la retrogradación de Júpiter para mencionar su periodo estacionario cuando dijeron los reyes, y se detuvo la estrella. Pues realmente Júpiter se detiene, o sea, se convierte en estacionario y por algunos días se mantiene en una misma posición. Entonces, eso podría ser el famoso evento de que se detuvo la estrella. Pero bien, vamos a ver qué nos dice Michael Molnar, junto con otro autor del cual tomé también algunos datos, y vamos a ver qué encontramos a favor y qué encontramos en contra de la posibilidad de que la estrella de Belén haya sido en realidad una carta, un horóscopo, y no necesariamente solo un evento aislado, una sola estrella. Bien. Esta teoría está expuesta en su libro La estrella de Belén, El legado de los magos. Sí, fue escrita ya por los 70s, 80s del siglo pasado, no es tan nuevo, pero es interesante y vamos a ver qué nos habla respecto de esta teoría, este astrónomo. Aquí hay un detalle interesante con la teoría que ahorita les voy pero de cualquier forma los eventos sí me coinciden, entonces vamos a comentarlo. ¿Sí? ¿De dónde surge esta teoría? Bien, esta teoría surge de que en cierta ocasión este personaje que mencionaba, Michael Molnar, este científico astrónomo, además aficionado a coleccionar monedas que tuvieran la luna, el sol o las estrellas en ellas, en su acuñación, se topa con esta moneda precisamente, esta moneda en donde vemos una estrella y vemos a un carnero volteando hacia la estrella, una moneda que ni es tan extraña como él mismo dice, o sea, que le habían cobrado $50 por una moneda cuyo valor es solo de $5, porque no es tan extraña, pero le llamó la atención, la compró, y después se le fue quedando la idea de la moneda en la cabeza y empezó a investigar un poquito. Vamos a ver cómo llegó a esta conclusión. Sí, menciona que en aquella época, pues esto creó todo un revuelo en el mundo astronómico, porque ni siquiera con los avances que tenemos en esta ciencia y en todas las demás, hemos podido encontrar a ciencia cierta la famosa estrella de Belén. Entonces él hace esta teoría, basado en esta moneda precisamente, que ya estaremos analizando en más detalle más adelante. Lo primero que encuentra es lo siguiente. Como dice, para los antiguos la estrella puede no haber sido visible en absoluto, pero en sus cartas, en sus mapas natales, esto es, no es que hubiera un evento especialmente brillante en ese momento, sino es que fuera una estrella especial, pero en sus mapas vieron algo, es decir, eran astrólogos a final de cuentas, eran sabios, y en Persia, en la antigüedad, el sabio era el astrólogo. Entonces vieron al planeta Júpiter, volvemos al planeta Júpiter nuevamente, ¿sí? Dispuesto de una cierta geometría que nosotros entendemos como aspectos, considerada especialmente auspiciosa. Vamos a ver pues la carta de este evento y qué es lo que nos dice este científico. En primer lugar, recordemos, ya sabemos, pero recordemos que en aquella época no había distinción entre astrología y astronomía. Entonces, las observaciones que se hacían de forma astronómica, pues servían para propósitos astrológicos. Y sus observaciones eran para calcular las posiciones de los cuerpos celestes. Entonces, en aquel tiempo eran sabios precisamente porque sabían matemáticas, porque sabían astronomía, porque sabían geografía, en fin, sabían muchísimas ciencias que eran necesarias para poder ubicar y entender el movimiento de los planetas en el cielo. No era así de sencillo. Ahora con los ordenadores se nos facilita todo, pero en aquella época había que hacerlo todo a mano. Entonces, ya quienes nos tocó parte de ese final de la época de hacer las cosas a mano, que ya aún así teníamos muchísimas herramientas y resultaba complicado con todas las herramientas que teníamos, pues entendemos la complicación que tenían en aquella época sin tantas herramientas. Entonces, por eso eran considerados sabios. Bien. Entonces, al no haber distinción, y eso es lo interesante, ponernos en el contexto en que vivieron aquellas personas. No podemos verlo desde nuestra perspectiva, tenemos que ponernos en el contexto que les tocó vivir.
Y en aquella época, como decimos, astrología y astronomía eran exactamente lo mismo. Bien. ¿Y qué usaban? Pues usaban el zodiaco como un mapa, y eso fue lo que les dio a ellos credibilidad y estatus de élite, el poder predecir un eclipse, el poder predecir en qué momento el planeta se iba a detener, ciertas cosas que a nosotros nos pueden parecer muy simples. Tomamos un calendario, buscamos en internet y aparece todo eso, ellos lo podían calcular y eso les dio ese estatus, esa credibilidad, y por eso formaban parte de esa élite de sabios. Entonces, ellos podían predecir pues, los movimientos de los planetas y eso los llevó a entender las cosas de una manera distinta al común de la gente. Molnar nos menciona que los magos consideraban el planeta Júpiter era una estrella real. Efectivamente es una estrella importante, sabemos astrológicamente que está relacionada con los dioses más importantes de la antigüedad, Zeus o Júpiter entre los antiguos griegos y romanos. Entonces vemos que era una estrella importante por su capacidad real, sobre todo porque era una estrella que siempre se relacionó con el sacerdocio, y el sacerdocio y la realeza siempre estuvieron muy aliados, siempre han estado muy aliados. Entonces, Júpiter pues era considerado un planeta que tendría que ver con un gran sacerdote, un sacerdote real, un sacerdote con una gran influencia también, no solo espiritual, sino política. Un gran líder, bien. Por otro lado, sostiene que las lecturas astrológicas predijeron que el 17 de abril del año 6, una alineación ocurriría cuando el Sol pasara al cielo norte, entrando en la constelación de Aries. Ok, todos estos datos que estoy mencionando aquí son tomados estrictamente de los artículos que encontré yo en internet. Ahorita voy a mostrar cómo a mí no me checan las fechas, porque el 17 de abril, el Sol, ok, estaría pasando la constelación de Aries, pero ya está por pasar al signo de Tauro. Ok. Sin embargo, hace 2000 años estaban casi coincidiendo las constelaciones y los signos. Entonces, no estaba pasando la constelación de Aries, más bien estaba pasando la de Tauro. Las fechas son las que no me checan. Los eventos sí, las fechas no. Ahorita voy a aclarar. Como digo, después de analizar esos datos ofrecidos por el artículo y utilizando, como siempre lo he utilizado a lo largo de todas estas pláticas, estas cartas que ustedes han visto son generadas por el software Kepler 7.0, y con el cual verifiqué las cartas que les mostré anteriormente, donde las fechas me checan perfectamente. Encontré una discrepancia de fechas. Entonces, en vez de utilizar el 17 de abril, utilizaré el 26 de marzo del año 6 a.C. para que me cheque un poquito mejor esa conjunción. Porque si no, me checa la conjunción y me checa la entrada del Sol en Aries. Entonces, allí encontró también que los antiguos astrólogos creían que el zodiaco gobernaba países como personas, y la mayoría de los primeros textos vinculaban al carnero con el dominio de Herodes, el reino de Judea. Esto no es ningún descubrimiento extraordinario para nosotros. En el Tetrabiblos de Ptolomeo se especifica claramente que Judea está bajo el dominio de Aries, igual que Gran Bretaña y otro montón de áreas geográficas conocidas en la época. Entonces, en su libro 2, si no me equivoco, Ptolomeo al principio del libro 2 menciona este dato, así es que no es ningún encuentro importante el que hizo este astrónomo respecto al tema astrológico. Nosotros ya lo conocemos y lo podemos fundamentar de Tetrabiblos. Efectivamente, Ptolomeo menciona que Judea está regida por el signo de Aries o la constelación de Aries. Como digo, siendo que en aquella época estaban prácticamente alineados los signos y las constelaciones, no había problemas para ubicarlos. Bien, entonces esto sí es correcto. Este dato es correcto, si Aries en aquel tiempo se le consideraba regente del área de Judea. Bien, entonces por eso el carnero de la moneda, viendo a la estrella, decía una zona de Judea, observando la estrella. Bueno, eso tiene sentido. No sabemos qué fue primero, si primero la moneda o primero la leyenda. Habría que checar de qué época es la moneda, que eso sí no se menciona en el artículo. Entonces dice, Júpiter, Saturno, el Sol y la Luna aparecieron brevemente en alineación cercana, un evento que ocurre no más de una vez en la vida. En eso tengo mis dudas, insisto en que lo tomé todo del artículo, pero sí voy a mencionar mi interpretación personal. Que Júpiter y Saturno se reúnan cada 20 años, y no sería extraño que el Sol
Que la luna los va a alcanzar, seguramente. Los va a alcanzar muchas veces mientras estén en conjunción la luna y Júpiter y Saturno. Que el sol aparezca ahí, tal vez no sea tan frecuente, pero tampoco es tan imposible. Entonces, así como que sea un evento de una vez en la vida, pudiéramos verlo a 2 o hasta 3 veces que el sol alcanzara la conjunción Júpiter-Saturno, que más o menos dura un año, y que el sol en algún punto la va a alcanzar, y la luna pues la alcanza cada mes. Así es que eso de que sea un evento muy inusual tampoco es cierto. O sea, no sé por qué un astrónomo menciona esto, pero bueno, eso es lo que encontré en el artículo y esos son mis comentarios personales al respecto. Sin embargo, suena interesante por ciertos eventos que vamos a mencionar ahorita. Vamos a ver la carta, ¿sí? Dice, Júpiter se elevó por el este, siguió el Sol, la Luna y Saturno en la constelación de Aries. Ok. Júpiter estaba oculto, bloqueado a la vista por la Luna durante varios días y apareció tan cerca del Sol que había sido difícil o imposible verlo a simple vista. Ok. Aquí vemos un segmento de la carta, ahorita la presento completa. Vemos esta conjunción que él menciona. Vemos al Sol, el ascendente, es decir, a punto de salir. Aquí, y está en Aries, efectivamente el Sol está en Aries. Sin embargo, la conjunción que él menciona que estaría en la constelación de Aries aparece en el signo de Piscis, y siendo que estaban alineados en aquella época, lo más probable es que hubieran estado en la constelación de Piscis. Bien, otra discrepancia que encuentro. Y alguien me podrá decir que mi programa a lo mejor no coincide, que sus programas son más avanzados y demás, pero sin embargo, el hecho de haber utilizado este programa para hacer cartas de la época y que ya me hubiera coincidido en las cartas anteriores que mostré, pues me hace dudar de la falta de exactitud de mi programa. Creo que funciona bastante bien. Y como digo, el evento sí existió tal como él lo narra, simplemente que las fechas no me coinciden. Y ya hice los ajustes de fechas y todo por los calendarios y demás, y me sigue sin coincidir. Pero bueno, el evento sí sucedió, como él lo menciona aquí. Ahí está la Luna, está el Sol, está Júpiter, está Saturno, y está Mercurio, que no lo menciona él, en esas fechas, en el año 6, solo en una fecha, en ese año, el año 6, pero en una fecha diferente a la que él menciona. En abril ya la luna no aparece ahí. Para el 17 de abril que él menciona, la luna no aparece en esa zona, por eso tuve que corregirlo y pasarlo a marzo, con unos 20 y tantos días de diferencia. Entonces tenemos aquí que sí, como él lo dice, la luna en ese momento, como vemos, pudiera haber estado ocultando a Júpiter, estando a 3 grados de Júpiter. Es posible que lo hubiera ocultado, si no por el cuerpo, por su masa en sí, sí por su brillo, aunque es muy poco porque está muy cerca de la luna nueva, pero habría podido alcanzar a opacar a Júpiter, siendo que por un lado brilla la luna, por otro lado brilla el Sol, y probablemente se hubiera ocultado Júpiter ahí, e inclusive pudo haber sido que su propia masa lo ocultara, puesto que está muy cerca de Júpiter, que es como lo menciona aquí este autor. Ok, entonces el evento sucedió. Básicamente el evento sucedió. Saturno difícilmente habría sido visible porque ya el resplandor del Sol lo habría ocultado prácticamente por completo, y Júpiter solo habría sido visible por su intensidad lumínica por un periodo muy corto antes de que saliera el Sol. Es otro evento que era muy utilizado en la antigüedad y que lo vamos a corroborar ahorita más adelante. Ok, aquí tenemos ahora sí la carta completa, como les mencionaba, ya se puede ver en más detalle cómo está este estelium en la constelación de Piscis o en el signo de Piscis. Insisto, en aquella época coincidiendo la constelación y el signo. Otro detalle interesante es que para algunos autores Jesús tendría muchos planetas en Piscis. Entonces aquí tenemos muchos planetas en Piscis, efectivamente. En fin, son algunas interpretaciones que yo he captado por ahí, diferentes cosas que he leído. Y bueno, vemos cómo ese fenómeno que yo mencionaba, sí puede ser que alguno esté ocultando a Júpiter, como lo menciona el autor. Está la conjunción de Sol, Luna, Júpiter y Saturno. El autor no menciona Mercurio, pero en esa fecha también estaba por ahí. Y ya para esas fechas el Sol habría entrado a Aries. Ok, bien. En eso va checando, excepto por la fecha, el evento ahí está. Hay otra versión, otra posibilidad. Un mes antes, el 26 de febrero, vemos que la Luna también estaba muy cerca de Júpiter. No tanto, pero estaba muy cerca de Júpiter también. De hecho, se me hace que esta es la misma carta, se me hace que me equivoqué a la hora de subirlas aquí. Y sí, efectivamente, pero otra opción puede haber sido un mes antes en donde la luna no estaba tan cerca, el 26 de febrero, porque sí, estoy viendo que repetí aquí la carta, una falla, una disculpa, pero sí en la otra carta no está tan cercana a la luna. Bien, dejémoslo ahí, con esa fecha de marzo. Bien. Ahora sí ya tenemos que la astrología nos proporciona un contexto para la historia de Navidad.
y descubrió que podría explicar los problemas que han desconcertado a los astrónomos debido a que pudo haber sido la famosa estrella de Belén. Bien. Entonces dice, si la estrella había aparecido realmente como en el cielo como un objeto notable, ¿por qué nadie más en la historia del Evangelio lo vio? Es algo muy interesante, ¿sí? Aquí ya van varios enigmas que tenemos, ya un poco más en detalle con el tema de la estrella. Cuando llegan los reyes a Judea, llegan a visitar a Herodes y le dice Herodes, les pregunta a Herodes, es que vimos una estrella, y Herodes le dice a sus gentes, ¿y ustedes por qué no la vieron? O sea, ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué me están fallando? Pues obviamente él también tenía científicos y tenía astrónomos ahí en su corte. Y ellos mencionan que nunca la vieron, entonces no pudo haber sido un evento relevante. Por ese simple hecho, suponemos que no pudo haber sido un evento relevante como una supernova, pues las tendría que haber visto. Pero un designio astrológico, a lo mejor los astrólogos no estaban tan enfocados en eso y por eso no la vieron. Es una posibilidad. Ahora, si la estrella apareció en el este, como dice la Biblia, ¿por qué viajaron al oeste? Ya lo hemos comentado un poquito, ahorita vamos a seguir adelante con esto. Dice, la respuesta es evidente si se supone que el objeto significativo nunca fue visible, sino fue algo extraordinario. Sí, pero que hubo un presagio celestial en el este que tiene un significado astrológico y no geográfico. Aquí vemos esta imagen de la moneda, nuevamente, y el paso de la luna con Júpiter, que veíamos que, como digo, las fechas no me checan, pero los eventos sí me checan. El momento que Júpiter retrogradó, el momento que Júpiter se puso directo otra vez, y por lo tanto se estacionó. Los planetas tienden a estacionarse, se detienen, cuando van a pasar de directo a retrógrado o retrógrado directo. Hoy tenemos la imagen con más detalle, aquí está en grande. Entonces nos dice aquí la ocultación de la luna por Júpiter el 17 de abril. Ya vimos que no fue el 17 de abril porque la luna estaba muy alejada, pero sí pudo haber sido en marzo, 26 de marzo, como ya lo comenté. Después, retrogradación de Júpiter el 23 de agosto. Tampoco me checa esa fecha. Ahorita vemos por qué. Y después que se vuelve a detener el 19 de diciembre porque se va a poner directo. Entonces, ese es lo que hacen los planetas cuando van directos. Se empiezan a poner retrógrados, se estacionan, se ponen retrógrados, se estacionan, se ponen directos. Entonces, eso sí sucedió con Júpiter en Aries o entre Piscis y Aries en el año 6 a.C., sí. Pero las fechas no me coinciden. Y el año ya lo revisé también bastante y no me checaría de otra forma, pero bueno, después a lo mejor hago otro análisis más a fondo de otra fecha y cambio el año y a lo mejor encuentro otra cosa. No sé, en este momento yo me mantuve en el año 6 y no me coincidió. Bien, entonces vamos a ver. La retrogradación se dio entre el 17 y 18 de julio, en realidad, no el 23 de agosto, como él dice. ¿Por qué no puede ser la retrogradación de Júpiter en agosto? Por un simple hecho. Para que se empiece a dar la retrogradación de un planeta, el Sol tiene que ser trígono con el planeta. Y el 17 y 18 de julio casi hacía oposición. No hacía pero en agosto casi hacía oposición. Y en julio sí hacía trígono. Entonces, de hecho hacía quincuncio en agosto, un mes después. Hacía quincuncio. Y la retrogradación empieza con el trígono. Y el trígono se da entre Júpiter entrando a Aries y el Sol entrando a Leo, 17 y 18 de julio. Entonces, tiene mucho más sentido eso. El movimiento directo nos dice el autor que ocurrió el 19 de diciembre. Aquí en la moneda, aquí está puesto el 19 de diciembre. Y a mí tampoco me checa la fecha. Me da mejor entre el 11 y 12 de noviembre en el siguiente trígono. ¿Sí? Como digo, sin embargo, incluyó el artículo debido a que los eventos sí fueron reales en esa fecha, en ese año, aunque las fechas no coincidan. ¿Ok? Como digo, a lo mejor es el año el que me está fallando. Bueno, después ya lo revisaré. Ahora se me ocurre eso. Entonces, para entender pues la estrella de Belén, debemos pensar en los 3 reyes magos. Vamos a nuestras fechas y vamos a seguir adelante. Motivados por esa estrella en el este, ya vimos que sí se iba en el este el evento. Primero viajaron a Jerusalén y le dijeron al rey Herodes la profecía de que nacería ese nuevo gobernante del reino de Israel. Obviamente, si él era el gobernante del reino de Israel y surgía otro, pues no le iba a gustar a Herodes, a pesar de que ya era anciano, ya tenía 30 años gobernando, o sea, no pudo haber sido un jovencito. Y sin embargo, aún así, pues esas ansias de poder no iban a ceder tan fácilmente. ¿Sí? Cuando pregunta
cuándo había aparecido la estrella, porque él y su corte aparentemente no sabían de ninguna estrella de ese tipo en el cielo, como digo. O sea, no es que hubiera sido un evento espectacular, es simplemente que ha sido algo que ellos habían interpretado en los eventos naturales del cielo, en los planetas. Y así nos presenta nuestro primer acertijo. ¿Cómo pudieron los propios consejeros del rey haber ignorado una estrella tan brillante y obvia que había movido a los magos hasta Jerusalén? Después, tenían que viajar directamente al sur desde Jerusalén. De alguna manera, esa estrella en el este iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Vamos a ver. Nuestro segundo acertijo astronómico. ¿Cómo puede una estrella en el este guiar a nuestros sabios hacia el sur? La estrella del norte guía a los excursionistas perdidos hacia el norte. Entonces, ¿no deberían una estrella en el este haber guiado a los sabios hacia el este y no hacia el sur? Otro enigma. Y tenemos un tercer acertijo. ¿Cómo se mueve la estrella de Mateo delante de ellos? Como si fueran las luces traseras de un quitanieves, o sea, que nos van guiando, nos dicen por dónde, en la tormenta de nieve. Vemos las luces, lo seguimos, y luego de repente se detiene sobre el portal de Belén, sobre el pesebre. O sea, ¿cómo es que se detiene? Y eso es lo que este hombre interpreta de esta manera. Esta ya es una versión de otro astrónomo, David Weintraub, otro artículo que encontré, y estos acertijos pueden resolverse de acuerdo a la visión astrológica antigua. Veamos cómo ya el otro nos dio un poquito de contexto astrológico, nos metió que la constelación de Aries regía Judea, que sucedió el evento en marzo de ese año, en fin. En el este, vamos a ver, en el este, dice, lo vimos en el este, pero ¿qué dice el texto original? En el texto original en griego, que este evangelio fue escrito en griego, decía ente anatole, que era un término técnico utilizado en la astrología griega hace 2000 años. El te anatole es este fenómeno que estamos viendo aquí en esta imagen. El sol está a punto de salir, pero la estrella se alcanza a ver antes de que el brillo del sol la opaque por completo. Entonces, es lo que llaman la ascensión helíaca, el orto helíaco. ¿Sí? O aquí lo volvemos a ver, el sol ya está pintando ahí con algunos colores rojizos del cielo y la estrella alcanza a distinguirse por ahí ya un poco en el resplandor del sol, por lo tanto, en los siguientes 20 minutos, a lo mejor media hora, esa estrella va a desaparecer por el efecto de la luz solar. Entonces, ese ente Anatole se refería a este evento, ¿sí? Un planeta que se eleva por encima del horizonte oriental justo antes de que aparezca el sol, justo antes de que aparezca el sol. La ascensión helíaca le conocemos, o orto helíaco también, y era algo muy utilizado. De hecho, en todas las antiguas culturas esto era algo muy utilizado porque era el último momento que podían ver la estrella, bueno, el último momento en el día, pero el primer momento que la podían ver después de que había estado oculta por el sol, perdón, de que había estado oculta por efecto del movimiento del sol. O sea, es cuando se empieza ya a desaparecer esa estrella porque el sol la va alcanzando. Ok. Conforme momentos después de que el planeta se eleva, desaparece bajo el resplandor del sol en el cielo de la mañana. Excepto por ese momento, nadie más va a poder ver la estrella más adelante en el día. Nomás en ese momento se alcanza a ver un poco. Entonces, ese es el término que utiliza el evangelista, no en el este, dice en el orto, es decir, una estrella que vimos en el resplandor del sol. Y eso lo vemos en la carta y vemos que coincide perfectamente, está muy cercano el sol a Júpiter, pero se alcanza a ver Júpiter un momento antes de que el sol salga. Aquí volvemos a tener la carta, vemos cómo el sol está muy en el ascendente, a punto de salir, y Júpiter está un poquito más arriba, como decimos, ya tal vez Saturno no se alcanza a ver porque es más tenue, y ya el resplandor del sol lo alcanza, pero Júpiter todavía se alcanza a ver por su intensidad. Entonces dice, como esa famosa estrella en el este se refiere a un evento astronómico con un supuesto significado astrológico en el contexto de la antigua astrología griega. Sigo dentro del esquema del artículo. Ahora, ¿qué pasa con la estrella que se detiene? La palabra que generalmente se traduce como parado o detenido proviene de la palabra griega epano, que también tenía un significado importante en la astrología antigua. ¿Qué quiere decir esa palabra? Si ya nos vamos a la interpretación del texto. Es el momento particular en que el planeta deja de moverse y cambia de dirección aparente en el movimiento del oeste hacia el este, que es como vemos aquí. Es una secuencia de fotografías de un planeta, vemos cómo se detiene en este extremo,
después se retrograda y se vuelve a detener en el siguiente extremo. A eso es a lo que se refería, es decir, a un fenómeno estrictamente astronómico, conocido y nada espectacular, pero que para ellos tenía un sentido esto que estaba sucediendo. Y entonces, así con una combinación de eventos astrológicos, el planeta correcto saliendo antes que el Sol en la constelación correcta del zodiaco en Aries, y una serie de combinaciones de posiciones planetarias consideradas importantes por astrólogos, el movimiento de Júpiter, habrían sugerido a los astrólogos griegos antiguos un horóscopo y un nacimiento real. Entonces vemos que probablemente la famosa estrella no haya sido realmente una estrella, sino una serie de movimientos característicos de los planetas, que ellos veían obviamente como estrellas, y que eso hubiera podido ser. Bien, un poquito de astrología, un poquito de astronomía, un poquito de reyes. Les agradezco mucho su asistencia este día. Espero que les haya resultado interesante esto. Y vamos a ver ya las fechas específicas que sí podemos nosotros avalar. Todo comenzó el 26 de marzo del año 6 a.C. con el ascenso zodiaco de Júpiter que mencionábamos, seguido de su ocultación lunar en la constelación de Aries. Duró hasta el 11 de noviembre del año 6, cuando Júpiter dejó de moverse hacia el oeste. Se detuvo brevemente y comenzó a moverse hacia el este. Esto es conforme Júpiter fue alcanzando su retrogradación y volvió a estacionarse nuevamente para regresarse a directo. Entonces serían los eventos que probablemente hayan visto los reyes de acuerdo con este autor. Bien, muchas gracias y muchas felicidades, porque precisamente el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, celebra el Día de los Astrólogos. Fue propuesto en el año 79 por el astrólogo Boris Christoph y se aprobó por 102 organizaciones astrológicas del mundo occidental. Así es que muchas felicidades a todos los estudiantes de la astrología en estas fechas y muchas gracias por su participación, por su atención, y bueno, quedamos aquí abiertos a sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, y agradecemos infinitamente su tiempo, su atención y su espera, porque llegué un poquito más tarde de lo planeado, pero pues aquí estamos para platicar con ustedes. Adelante, por favor, quien vaya a coordinar esta parte, y agradeciendo mucho su participación, me despido. Sí, gracias, Miguel. Fabián, solicitas la palabra, adelante. Sí, señor, gracias. Era una pregunta sobre la asociación del signo astrológico de Aries con Judea. ¿Esa asociación sí está corroborada en textos realmente de la época? Sí, está corroborada por Ptolomeo, ni más ni menos. Ya. Sí, ya, ok. Y otra pregunta, si se suponía que los magos vieron ese evento, pero los asociados a Herodes no lo vieron, la discrepancia ahí no estaría porque los magos verían de Oriente, entonces pues ellos no tendrían por qué conocer de cómo interpretar eso en términos helenísticos u occidentales o grecorromanos. Entonces la discrepancia no estaría entre Oriente, digamos, entre la astrología de Oriente frente a la de Occidente, digamos, por lo que unos no lo vieron y otros sí. Efectivamente, o sea, se supone que en otra versión de los magos se dice que ellos, precisamente en el Evangelio árabe de la infancia, se menciona que ellos tienen una profecía mucho más antigua del nacimiento, que sí aparece en la Biblia también, pero tienen inclusive una carta de algún personaje de la antigüedad que les había legado datos muy precisos y que por eso pudieron interpretar ellos ese designio, ese movimiento de las estrellas, porque ellos tenían un antecedente profético previo de alguna carta que obviamente pues queda en el ámbito de la mitología, pero el Evangelio árabe de la infancia menciona que alguien les habría dejado una carta con datos precisos para encontrar ese nacimiento. Entonces ellos de alguna manera ya lo esperaban, y pues seguramente conociendo la astrología, pues coincidió tal vez con lo que les decía aquella carta o aquella profecía, que no es bíblica. Si bien la profecía sí habla de que Jesús, de que un rey nacerá en Belén, eso sí está en el Antiguo Testamento, pero ellos supuestamente tenían una profecía astrológica del nacimiento, pero es otra leyenda, y esa aparece en el Evangelio árabe de la infancia, que no incluía aquí, pero me parece interesante también esa otra parte. Pero entonces discrepancias, digamos, entre Oriente y Occidente y distintas interpretaciones astrológicas no se daría ahí, a pesar de que pareciera que fuera como evidente. No. Sí, sí se da, ¿cierto? También, o sea, la forma de verlo, obviamente, nosotros podemos ver un movimiento astrológico
ser astrólogos, tener mucha experiencia y decir, este movimiento astrológico a mí no me dice nada, y a lo mejor otra cultura ve el mismo movimiento y dicen, es que ese es el nacimiento de algo, el inicio de un año nuevo, alguna cosa, porque ellos lo ven diferente, tan sencillo como el año chino. O sea, si yo no estuviera de la cultura china, pues para mí es una luna nueva más dentro de mi año civil, pero para los chinos es la luna del año nuevo. Entonces, yo no estoy en esa cultura, no estoy inmerso en ella, y al no estarlo, para mí pasa desapercibida esa luna, y para ellos es súper importante. Y efectivamente, entonces en ese caso sí podríamos ver esa situación, ¿no? De que no estar ellos inmersos en la cultura persa, pues sus conocimientos de astrología no les permitieron ver ese presagio que sí vieron los persas. Exacto. O los árabes, o de donde hayan venido los famosos magos. Exacto. Gracias por la aclaración, gracias. Bien, en el chat tenemos puras felicitaciones de Estela, también tenemos felicitaciones de Julián y de Connie. Si alguien más desea hacer alguna pregunta, por favor tome la palabra, abra su micrófono y adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo nada más me confundí un poco porque no sé, ya no me quedó claro. De acuerdo al Evangelio armenio, dice que los Reyes Magos, entonces, ¿Melchor es el que da la mirra o es Baltasar? La mirra, si no me equivoco, está relacionada con Baltasar, pero eso ya son adjudicaciones que se le fueron dando a lo largo de los siglos. Y como vemos, podemos checarlo aquí, a ver qué nos dice el Evangelio armenio, no hay problema. Si no me equivoco, mencionaba a Baltasar como el que lleva la mirra, pero lo podemos checar aquí. Ahorita regresamos. Bueno, se mencionó que Melchor era el del incienso, Gaspar el oro y Baltasar la mirra, pero después Melchor es el de la mirra, y, o sea, cambiaron, entonces ya no supe cómo. Eso al ser legendario se ha ido cambiando a lo largo de los siglos, sí. Voy a regresar a esa parte de la narración de los reyes, antes de lo de la estrella. Aquí lo tenemos, esto es del Evangelio armenio de la infancia. Entonces vemos Gaspar llevando el incienso, después Baltasar llevando el oro y Melchor la mirra. Así están en esta versión del Evangelio. Melchor la mirra, ok, es después de lo del Evangelio, ¿verdad? Esto es el texto literal del Evangelio apócrifo el Evangelio armenio de la infancia. Así aparece. Le digo, se puede descargar de internet y está tomado, los citas están simplemente con un copy-paste del texto original. Y también tengo el libro, también lo corroboré, es así es lo que dice. Bueno, no sé si esté bien o no, pero así es lo que dice. Ok. Muchísimas gracias. Felicidades a todos el día de mañana. Gracias. ¿Alguien más que desee tomar el micrófono? Sí, muchas felicidades a todos nuestros astrólogos. Lo mejor de lo mejor, este 22. Muchas felicidades a todos y muchas gracias. La clase muy interesante, muy bonita. Muchas gracias. Feliz año. Gracias, feliz año y felicidades a todos estudiosos de esta ciencia. Bien, pues como no hay más intervenciones, le pediríamos a Fernando que tomara la palabra. Muchas gracias a todos. Si puedes quitar, por favor, la presentación, Miguel. Claro. Pues felicidades a todos los estudiantes de astrología, no a los astrólogos, porque pues mejor, si es Día de los Astrólogos, también es de los estudiosos o estudiantes de la astrología, ¿verdad? Y pues muchas gracias, Miguel. Excelente presentación y como siempre, y qué interesante es el tema ¿verdad? Les recuerdo a todos lo que dijimos al principio. Si alguien, hay una pregunta ahí, no tiene ningún costo pertenecer a esta escuela.
no colegio, es escuela de astrología. Si alguien no pertenece aún, nos pone ahí sus datos, nombre y número de teléfono celular y de dónde es, para saber si quiere de dónde es, ¿verdad? Y nosotros con mucho gusto los ingresamos a la escuela, los damos de alta. No importa de dónde sean, si son miembros GFU, no son miembros, de todos modos, aquí están aceptados todos, ¿verdad? Y recordarles que en Semana Santa tenemos el Simposio Nacional de Cosmología, que esperemos que sea internacional, y lleguen estudiantes de otros países en Durango. Jueves, viernes, sábado y domingo en Durango. Ojalá puedan asistir del 14 al 17 de abril. Estará con nosotros el honorable gurú Guillermo Granados y pues varios profesores de nuestro colegio. Ellos sí son del colegio. Y bueno, pues excelente esta plática sobre los Reyes Magos. Ellos sí eran astrólogos y esperemos que podamos tener un buen año todos en esta escuela con muy buenos temas y poco a poco iremos aprendiendo todo sobre esta ciencia extraordinaria que es la astrología, que nosotros llamamos cosmobiología porque los maestros de la Ferrier así la califica, pero como más allá de la astrología, la cosmobiología. Gracias Miguel, gracias a todos. Francisco, ¿tienes algo que agregar? Miguel o alguien que quiera agregar algo. Perdón, recordarles que la próxima semana toca el tema de las eras de Piscis y Acuario a cargo del profesor Cecilio Tramizzi. Por mi parte te felicito, Miguel, excelente presentación, una investigación muy profunda, un amante, Miguel, de la cosmología, de la astrología desde hace muchos años y no se ha quedado ahí, sigue investigando. Miguel va a ser uno de los profesores que va a estar en el simposio. Pues para mí es todo, les agradecemos a todos. Si hay alguien más que quiera decir algo, por favor adelante antes de despedir la transmisión. Aquí estoy viendo un recado de Adelaida Benítez que desea pertenecer a la Escuela de Profesores, lo vamos a incluir. Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos por su asistencia. Que pasen buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos ven. Un saludo de Pax, un abrazo. Felicidades para esos astrólogos o estudiantes de astrología y nos vemos. Y muchas felicidades, Miguel, por ese reconocimiento. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias, feliz año.